Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7 aquí por RPP Televisión. Tendré el gusto de acompañarlos esta semana y por supuesto tenemos una agenda muy interesante el día de hoy y entre los principales temas del día está la presencia y la presentación además del presidente de la República, Pedro Castillo, ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. En su Consejo Permanente ha dicho algunos temas importantes, uno de ellos, por ejemplo, que se le brinda todas las garantías a los inversionistas para que vengan justamente aquí a invertir, vale la redundancia, en nuestro país, que no es comunista, que no es extremista y que no va por el lado de las expropiaciones. Y también, por supuesto, he destacado que la OEA tiene que tener pues, un alcance mucho más democrático con los países de la región. Pero bueno, hay otros temas también que están, digamos, llamando la atención a nivel nacional. Uno de ellos, la presentación de un proyecto de ley muy preocupante respecto a los medios de comunicación en nuestro país. Y sigue, por ejemplo, en vigencia, además, la recolección de firmas para la convocatoria a un referéndum por la Asamblea Constituyente y modificar de esa manera la Constitución. Vamos a iniciar este programa con el congresista Alex Flores, de la bancada de Perú Libre, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Congresista Flores, tenga usted muy buenas noches. Bienvenido a las 5 de las 7. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por darme la oportunidad y le hago llegar un saludo cordial aquí desde Ayacucho, donde me encuentro haciendo la semana de representación. Muy bien. Congresista Flores, ¿qué es lo que pretende la bancada de Perú Libre con los medios de comunicación? Como decía, hay un proyecto que es en realidad muy preocupante y que ha sido tomado como una especie de intento de socavar la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Cuál es la pretensión básicamente de la bancada con este proyecto de su colega, el congresista Abel Reyes? Sí, básicamente está hablando de regular en horarios donde ve el público en general, sobre todo los niños, de algunos programas y que debería contener pues nuestra televisión en señal abierta, horarios donde puedan difundir sobre cultura, sobre educación y de esta manera coadyuvar también a la educación dentro de nuestro país, que es tan necesario. No estamos planteando de ninguna manera limitar la libertad de expresión, por el contrario, nosotros la defendemos. Lo que sí estamos hablando es que debe estar regulado para que pueda de una manera más viable apoyar, en este caso, a la formación integral de nuestros educandos. Pero yo quiero leerle justamente un artículo de este proyecto de ley donde se dice lo siguiente: incentivar la inversión en la producción nacional de alta calidad, de carácter cultural y educativo, como usted lo ha dicho, generar espacios y condiciones para incrementar los contenidos de producción nacional en la radiodifusión sonora y televisiva. ¿Qué pretenden? ¿Que sea el gobierno quien establezca los contenidos de los programas de televisión? ¿Eso es lo que buscan? No, de ninguna manera. Lo que estamos planteando, lo que plantea ese proyecto es en aras de la pluralidad, para que pueda haber mayor espacio, ¿no? Y contenido en la televisión. Por eso necesitamos que haya una regulación. Todos los entes en nuestro país tienen que estar regulados, en el buen sentido de la palabra. ¿A qué se refiere con tienen que estar regulados? ¿Podría ser más específico en ese punto, por favor? Sí, por supuesto. Me refiero a que, como le vuelvo a repetir, la televisión peruana la televisión y todos los medios de comunicación, coadyuvar a la educación y a la formación cultural de nuestros jóvenes, de nuestros niños y del público en general. Okay. Y cuando hablo de regular, me refiero a que los contenidos deberían ser revisados, porque muchas veces ¿Pero quién debería revisar esos contenidos? ¿Qué instancia? ¿El gobierno? Bueno, hay que crear en este caso una instancia que pueda velar desde un punto de vista, como le vuelvo a repetir, cultural, eminente, pero instancia siempre... que dependa de qué, del gobierno. A eso me refiero, o sea, ¿quién aquí determina los contenidos en el proyecto de ley que ustedes están presentando? No necesariamente, necesitamos una instancia altamente técnica, conformada por profesionales, por versados en el tema, y como le vuelvo a reiterar, la preocupación de nosotros es que los medios de comunicación en nuestro país tienen que mostrar una
pluralidad. Necesitamos mayor contenido y sobre todo de índole educativo, cultural. Dígame un programa en específico que no guarde los atributos o las virtudes que usted está señalando en estos momentos, a ver, o un género en la televisión. Bueno, para nadie es un secreto, la población lo pide, la televisión peruana tiene programas que emiten y que no tienen ningún contenido cultural, más ¿Cuáles, por ejemplo? de divertir, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos programas que ahora le llaman reality shows, ¿Ya? ¿no? Así lo llaman, creo, que se emiten en muchos canales y que sustancialmente pues no aportan, ¿no? No aportan a la cultura, no aportan a la formación. Sobre todo, la preocupación es por los educandos, por los jóvenes. Tenemos en radio y televisión programas diversos, informativos, educativos, de entretenimiento, culturales, en fin. Entonces, ¿por qué quieren ustedes justamente determinar qué programa va o no va en un canal de televisión? No, hagamos una precisión, no estamos planteando eso. Lo que estamos Usted está diciendo planteando eso, es... congresista. Perdón, hay programas que no son útiles en la televisión. Por lo tanto, hay que regular esta situación a través de una instancia que se tendría que crear, ¿no es cierto? Bueno, estamos en un país donde tenemos libertad, que existan estos programas, pero también que existan programas educativos, que existan programas culturales. Pero a eso hay. nos referimos. Que haya mayor pluralidad. Sí, realmente lo hay. Por ejemplo, el canal que tiene el Estado. Sin embargo, necesitamos muchos más programas de ese tipo. No solamente en el canal del Estado, en los canales privados también hay programas culturales. O sea, lo que no entiendo es la intención de este proyecto, porque mire, acá hay una disposición en el artículo 4 que la verdad es más que preocupante. En caso de emergencia, conforme al ordenamiento jurídico, el gobierno podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas medidas se adoptarán conforme al marco constitucional vigente y además el gobierno puede asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios. ¿Qué significa esto? Bueno, tal como lo dice, si hay algunas empresas que no quieren someterse, como le digo, a dar más horas al tema cultural, al tema educativo, necesita, ¿no? que se le amoneste, necesita que se le regule, y como vuelvo a reiterar, debe quedar clarísimo que nosotros somos defensores de la libertad de expresión. Lo que estamos hablando es de que tiene que haber una serie de regulación. Le doy un ejemplo de que últimamente hemos visto que muchos de los medios, por ejemplo, han difundido informaciones que no se acercan a la verdad. Tal es el caso, por ejemplo, provengo de un partido que ha sido totalmente defenestrado, terruqueado en los últimos meses, ¿no? Pero perdón, congresista, disculpe, pero este tema del control de los medios, ¿no? Y de los contenidos es propio de regímenes totalitarios, ¿no? Donde no hay justamente o no se permite la existencia de canales que sean, digamos, opositores al gobierno de turno, donde no se permite la existencia de partidos de oposición. ¿Ustedes quieren eso para el país, que se establezca este tipo de...? Definitivamente, nosotros no planteamos eso. Venezuela, Cuba, Nicaragua... Nosotros no planteamos eso, no queremos copiar a nadie, queremos que haya pluralidad en los canales, en la radio, en la televisión. Sí hay pluralidad, congresista, disculpe. Pero usted es consciente de que la mayor parte del tiempo de estos programas o de estos canales no lo dedican pues a la educación y a la cultura. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y así como usted lo dice, en cualquier parte del mundo, se ha hecho un análisis del tema. Ustedes han consultado con las personas conocedoras de este tema para llegar a una conclusión de esa naturaleza. Bueno, concretamente el autor de este proyecto legislativo es un compañero de bancada, pero sí yo le estoy dando mi punto de vista desde el punto cómo lo planteamos en nuestro programa. Nosotros sí hemos planteado, y lo vuelvo a ratificar, de que tiene que haber algún tipo de control sobre los medios de comunicación, pero control en el buen sentido de la palabra. El presidente de la República en campaña se comprometió a respetar la libertad de expresión y de prensa.
De alguna manera ustedes lo están contradiciendo con un proyecto de esta naturaleza. No puede haber un control gubernamental. Nosotros ratificamos respetar la libertad absoluta de prensa. Lo que sí estamos planteando, como le vuelvo a reiterar, es que haya una mayor diversidad en los programas que se emiten y sobre todo tienen que estar relacionados al Usted tema puede pedir cultural mayor y al tema diversidad. educativo. No hay ningún problema, que haya más programas culturales, más programas educativos, etcétera, etcétera. Pero no una regulación, pues no que de una instancia nombrada por el gobierno le vayan a establecer los contenidos a los programas de televisión y a los canales, a las radios o a los medios digitales, congresista. Pero Carlos, yo le hago una pregunta. ¿Y cómo hacemos si estas empresas no quieren emitir más programas culturales educativos? Es decir, tiene que haber alguien que pueda controlar esto, pueda exhortarles. En todo ¿no? caso, tiene que haber un tipo de ley que pueda regir y normar esto para que haya mayor o igual horario, tanto para las cuestiones de esparcimiento, pero también para cuestiones educativas. Bueno, congresista, la verdad que es importante en nuestro país. De plano ya hay 4 bancadas que se han pronunciado en contra de este proyecto de ley. No van a respaldar ni este proyecto de ley ni otro que vaya en contra de la libertad de prensa y de expresión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, le vuelvo a reiterar, nosotros no estamos en la libertad de prensa, mucho menos en la libertad de expresión. Nosotros defendemos la libertad de expresión. Y bueno, sinceramente es contradictorio, o sea, que digan que defienden la libertad de expresión cuando presentan proyectos de esta naturaleza. Es una opinión personal que se lo digo, ¿no? Justamente aprovechando que estamos en un país donde hay libertad de expresión. Lo respeto, pero no lo comparto. Y como le vuelvo a decir, lo que queremos es, y debe quedar esta precisión, es que la televisión, la radio, los periódicos, las revistas sean también actores fundamentales para contribuir a la formación integral, educativa, cultural de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de toda la población en general. Ese es el espíritu de esa ley. Quería tocarle otro tema, congresista Flores. El presidente de la República está en los Estados Unidos, perdón, y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Peruano-Norteamericana, Aldo de Filippi, ha declarado el día de hoy en RPP, cuando se le consultó al presidente Castillo sobre el tema de la Asamblea Constituyente, ha respondido lo siguiente. Esto lo ha dicho, o nos lo ha informado, el señor de Filippi. Quizás estuvo en la agenda del partido político, pero no en la del gobierno. Esto es lo que ha dicho Aldo de Filippi. No tengo por qué desconfiar, o no tenemos por qué desconfiar de él, ¿no? Pero eso es lo que ha manifestado el presidente Pedro Castillo en una reunión con empresarios estadounidenses. ¿Cuál es su respuesta ante ello? ¿Le sorprende? Sí, bueno, primero habría que cerciorarse, no he visto esta noticia, pero en el supuesto caso de que haya sido así, eso demuestra de que nosotros somos respetuosos de los espacios. Efectivamente, el gobierno está siendo conducido por un militante del partido. El partido es otro espacio y la bancada es otro espacio. De tal manera que nosotros como partido tenemos una propuesta y un compromiso con el pueblo que es irrenunciable y también impostergable, que es la Asamblea Constituyente. De tal manera que nosotros somos coherentes y estamos impulsando de que se haga esta reforma total de la Constitución. Y si fuera cierto lo que usted está diciendo, entonces el presidente Castillo no le estoy mintiendo. tendrá que responderle al pueblo por el cual fue elegido, cuyo partido en todo momento tuvo como propuesta prioritaria el cambio de la constitución política por una nueva constitución política plurinacional de carácter popular. Esa es justamente la propuesta del partido, pero ustedes señalan, por ejemplo, que quieren un cambio en la Constitución porque así lo pide el pueblo. Sin embargo, nos remitimos a algunas encuestas difundidas en los últimos días. Le menciono una nada más, la de Ipsos, en agosto último. Solo un 32% de los encuestados quiere un cambio en la Constitución, cambio total me refiero, y el 40% quiere una reforma parcial. ¿No es contradictorio esto con lo que ustedes señalan que el pueblo les pide en todo el país cambio de constitución? Las encuestadoras no tienen la fiabilidad, lamentablemente, en nuestro país. Cuando nosotros empezamos esta campaña
decían que Pedro Castillo, que Perú Libre, no pasaría siquiera la segunda vuelta, no obtendría lo que se ha obtenido en la actualidad si nosotros hubiéramos creído y respetado las encuestas. De bueno, tal manera perdón, congresista Flores, en un momento determinado, cuando Pedro Castillo empezó a subir en las encuestas, justamente las encuestadoras reflejaron esto y por eso hubo esta sorpresa, esa levantada, pero bueno, usted sabe que en campaña hay momentos y momentos, tendencias sobre tal o cual candidato, así que no es que no hayan dicho nada respecto a el incremento de la votación en los últimos días de Pedro Castillo, tampoco es así. Lo hicieron muy tarde y de manera tímida, esa es la realidad. Pero respondiendo a su pregunta, sí, yo acabo de volver, yo me encuentro en Ayacucho, donde estoy en la semana de representación parlamentaria, acabo de volver de 2 distritos, de Canaria y de Cayara, que están en la provincia de Fajardo, sí, en la cual otra vez la población, no nosotros, sino la población, nos ha pedido de que no podemos dejar de lado nuestra propuesta principal, que es el cambio de la Constitución. Es decir, los pueblos del Perú profundo, los pueblos del interior de provincias, pero también en Lima, la capital, hay un sector que pide el cambio de la Constitución. Por eso es que nosotros estamos yendo, personalmente he presentado un proyecto legislativo para una reforma parcial del artículo 206, para añadirle la figura de la Asamblea Constituyente. Por eso nosotros estamos pidiendo que a través del referéndum hay que preguntarle al pueblo si quiere o no el cambio de la Constitución política. El pueblo tiene la última palabra. De tal manera que nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión y la voluntad popular. ¿Usted confía en que su proyecto tenga, diríamos, un buen resultado en el análisis en la Comisión de Constitución? Lamentablemente, hay una dictadura de votos de parte de la derecha. Sin embargo, yo no podía dejar de ser coherente con lo que he planteado en campaña, con lo que está planteado. ¿Cómo es eso? Perdón, explíqueme este concepto de dictadura de votos en la Comisión de Constitución. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que está conformado por una mayoría de partidos de derecha que no quieren bueno, el cambio. Así está configurado el Congreso. Lamentablemente para ustedes el Congreso está así configurado, ¿no? Y lo respeto porque es parte de nuestra democracia. Sin embargo, yo he planteado y he propuesto esta propuesta legislativa por una sencilla razón. Porque en plena campaña, usted ha sido testigo como periodista, muchos de los partidos, incluidos de derecha, hablaron de hacer una reforma parcial o total de la Constitución. Muchos de ellos hablaron del cambio de la Constitución. De tal manera, yo espero que ellos sean coherentes y puedan, pues, aprobar, hacer el dictamen de esta propuesta legislativa que estoy planteando para una reforma total de la Constitución, para que exista la Asamblea Constituyente y podamos debatirlo y, en fin de cuentas, en un referéndum sea el pueblo el que diga si se acepta una Asamblea Constituyente o no, para que pueda elaborar la nueva Constitución. Congresista Flores, ¿el señor Vladimir Cerrón va a postular a la presidencia del 2026? Bueno, es prematuro hablar de esas cuestiones. Lo ha dicho, perdón, el señor Arturo Cárdenas, que es secretario de la Organización Nacional de Perú Libre, durante un conversatorio en el Cusco. Así que... Sin embargo, nada le impide, efectivamente, nada le impide. Vladimir Cerrón es el secretario de nuestro partido. Dicho sea de paso, que por una persecución política tiene lamentablemente estos problemas judiciales, que a todo viso pues no son tan imparciales como uno quisiera que se conduzca el Poder Judicial, el Ministerio Público. Por supuesto, esa posibilidad está abierta, es el líder, el secretario general de nuestro partido, y si las condiciones se dieran, probablemente tendría ese arraigo, ese respaldo. Es el candidato natural, diríamos así. Nosotros en un partido de izquierda no tenemos candidatos naturales. Cualquiera podría ser, cualquiera que sea respaldado, elegido por los militantes y por supuesto también que tenga ascendencia y arraigo en el pueblo peruano. ¿Qué responde usted a quienes señalan que el presidente no demuestra liderazgo hasta el momento? Un ejemplo nada más. Ayer tuvimos un reportaje televisivo en el cual se conoció la serie de temas que se tratan en los consejos de ministros a través de actas, documentos de Palacio de Gobierno. Un excelente reportaje.
Y bueno, el presidente, según el reportaje, casi no interviene en los consejos de ministros. Solamente pide a los ministros que sean cuidadosos en sus designaciones, pero después no da directivas o políticas propias justamente de su gestión gubernamental. Bueno, yo creo que hay que dejarle gobernar al presidente. Creo que ningún gobierno de entrada ha tenido tanta presión de parte de un sector político como es la derecha y también de un gran sector de la prensa nacional. Es decir, recién está empezando este gobierno. Vamos a dejarle gobernar, dejemos que demuestren su capacidad, que demuestren sus decisiones políticas a favor del pueblo. Estamos empezando, es un gobierno que se está formando. Yo creo que... Pero después, ¿sabe qué, congresista? También nosotros podemos hablar si el presidente tiene liderazgo o no, porque recién están empezando a tomar las riendas de este gobierno. Pero permítame, también hay responsabilidad, me parece, del propio gobierno, porque el gobierno no comunica. Hay muchas incertidumbres, indecisiones, hay muchos temas que todavía no están definidos. Uno de ellos, nada más, por darle un ejemplo, el caso del presidente del BCR. El tema de los nombramientos de ministros o de funcionarios muy cuestionados y que, obvio, no son inventos, están debidamente detallados y fundamentados. Entonces, ¿no cree usted que el presidente debería, no sé, informar más, tener más apertura para con la prensa a fin de que justamente no se generen estas dudas e indecisiones? Probablemente pueda ser una falencia que tenga que superar, pero nosotros somos muy respetuosos de los espacios de poder. El presidente es el que está conduciendo el gobierno, por lo tanto, que se ocupa de las obras, de las decisiones propias del Ejecutivo. Nosotros desde el Parlamento, desde el Legislativo, estamos trabajando también para apoyar un gobierno popular que solucione las demandas de nuestro pueblo, de tal manera que estamos seguros que se va a ir estableciendo y mejorando las decisiones siempre a favor de la... Muy bien, congresista. Muchas gracias por habernos atendido esta noche aquí en RPP Televisión. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, Carlos. Un saludo aquí desde Ayacucho para todo el Perú. Muchísimas gracias. A usted, el congresista Alex Flores, miembro de la bancada de Perú Libre, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, amigos de RPP Televisión, y regresamos con más aquí en las 5 de las 7.